van asustados y creen que uno le va a quitar todo tipo de alimento, le vamos a restringir. Ellos se quedan sorprendidos y dicen, pero es que aquí tengo bastante alimento, todos los grupos de alimentos. Y yo sí, porque es un proceso, no es algo tan rápido. Pero poco a poco el paciente o la persona va aprendiendo y va cambiando su estilo de vida. Y por eso es que le digo que siempre vayan a un nutricionista dietista, porque ahí ustedes van a saber más a fondo. Bueno, pues aquí estamos nuevamente en Sol de PR, mi nombre es Kelvin David. En el día de hoy vamos a, ¿verdad?, cambiar un poquito el formato que hemos estado hablando de terapia física y ahora, ¿verdad?, vamos a hablar un poquito de otro tema muy importante y para eso tenemos aquí hoy a Joanlyn Castellar, nutricionista dietista. Entonces, antes de continuar y hablando un poco más acerca de las cosas que ha hecho, le voy a dar la oportunidad para que ella se introduzca. Pues mi nombre es Joanlyn Castellar, soy natal de Guayanilla, Puerto Rico. Estudié nutrición y dietética en la Universidad de Puerto Rico, de recinto de Río Piedras, y luego entonces estuve haciendo mi internado en el recinto de Ciencias Médicas. Y pues ya luego de ahí pues se tomaron los exámenes que se tenían que tomar y ya estamos laborando en el campo de la nutrición. Y entonces, lo primero que te iba a preguntar, para salirnos del mundo laboral y de la nutrición, ¿qué es algo que te gusta hacer fuera de lo que es la vida laboral y ser nutricionista dietista? A mí me gusta mucho compartir con la familia, el tiempo con familia para mí es bien importante, con mi perrita, y también me gusta hacer ejercicio de vez en cuando, no soy una pro ni nada de eso, pero para despejar la mente también, son cositas que me gustan. Entonces te iba a preguntar, bueno, ya mencionaste dónde estudiaste el internado, pero abunda un poco más para que puedan diferenciar entre el internado de dietista que hiciste en ciencias médicas y qué hiciste antes de eso. Pues para ser nutricionista dietista uno tiene que primero hacer un bachillerato en nutrición y dietética. Yo lo hice en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que allí cuentan con el programa, pero también tengo entendido que en la Universidad Ana G. Méndez es el otro programa de nutrición y dietética. Entonces uno completa un bachillerato en nutrición y dietética como tal. Pero pues luego de eso, para poder ejercer en el campo, hay que hacer un internado y por lo menos el formato de las que estudian en la Universidad de Puerto Rico, pues uno cuando termina el bachillerato, entonces hay que básicamente puede solicitar internados en Puerto Rico, que existen solamente 3, o si no en Estados Unidos, y pues hay que entonces solicitar a que, ¿verdad?, que uno sea admitido y ahí estamos un año en un internado que es práctica, o sea, es un año totalmente de prácticas, rotaciones en distintas áreas, para uno ir conociendo, aprendiendo y así uno va conociendo en qué uno se quiere enfocar y dirigir cuando ya uno está en el campo laboral. En la otra universidad no sé cómo sea el formato. Ok, entonces, ¿por qué dietista? ¿Qué te llamó la atención acerca de ir hacia ese lugar? Yo siempre, desde chiquita, siempre decía que estaba sobrepeso y hacía muchas dietas locas que ahora yo que conozco, sí, restringía mucho los alimentos y sí tenía como, me obsesionaba un poco cuando uno está en la adolescencia, que es como que la competencia, pues sí, yo hacía como me restringían alimentos, etcétera. Entonces, cuando salí de la universidad, yo no tenía pensado estudiar nutrición, yo iba a estudiar medicina. Pero luego con el campo, cuando estoy en la universidad, entonces en UPR Ponce específicamente, que fueron mis comienzos, allí fue que me empecé a conocer, yo ni sabía que existía un programa de nutrición. Entonces, eso me fue llamando la atención y como caía dentro del campo de la ciencia, pues yo dije, mira, puedo irme por ahí porque ya tengo básicamente las clases básicas de ciencias naturales. Y ahí entonces decidí solicitar y estudiar nutrición como siempre me apasionaba ese tema de hacer dietas y demás, que luego cuando lo estudio me di cuenta que todo lo que estaba haciendo estaba súper mal, pero... Pero nada, tú no conocías todo eso, no habías estudiado eso, no estaba súper mal hasta el momento que aprendiste. Sí. Pero lo otro que te iba a preguntar era si puedes compartir una de tus experiencias durante el primer trabajo que me habían mencionado, ¿verdad?, que fue una experiencia que te enseñó mucho. Entiendo que, ¿verdad?, si no estoy confundido, el de diálisis fue el primero. Sí, yo comencé con una compañía que trabaja diálisis. Específicamente comencé con ellos primero en un programa de prevención. Era básicamente llamar a pacientes vía telefónica y educarlos un poquito sobre nutrición por encima, ¿verdad?
Pero luego de eso sí pasé a lo que es diálisis. Diálisis, para los que no saben, es un tratamiento que se da a los pacientes que están ya en etapa avanzada de condición renal, o sea, de daño a los riñones. Entonces fui dietista allí, estuve elaborando un año básicamente allí y fue de un crecimiento profesional súper enriquecedor, aprendí muchísimo y la experiencia que más me llevo es que como el paciente cuando llega a diálisis, pues ya cuando está bien avanzado, que pues a lo mejor no recibieron o no se alimentaron de la manera adecuada antes de, pero también el desconocimiento. Y eso me impulsó a que me enfoco más, con ellos aprendí a enfocarme más en antes, o sea, que uno debe hacer antes, no estamos diciendo que no vamos a llegar, pero por lo menos que uno debería evitar para no llegar a esas etapas. No es 100%, no se puede prevenir 100%, porque hay muchos factores, genética, etcétera. Pero con ellos aprendí que la clave mientras uno pueda evitar llegar a ciertas etapas de las enfermedades, gran parte se debe a qué alimentación y qué estilo de vida uno lleva. Por lo tanto, hacer el ejercicio, la alimentación son fundamentalmente claves. Exacto, y por lo menos tomar control de la parte que tú puedes controlar, que es, ¿verdad?, lo que tú comes, lo que tú haces con tu cuerpo. A la gente que nos está escuchando, que quizás escucha diálisis y escucha todas estas palabras y, ¿verdad?, explicaste en una rueda de habichuela lo que era, pero cada paciente es diferente, obviamente. Sí. Pero si fueras a dar un ejemplo de qué cosas una persona debe estar mirando cuando está pasando por un problema como ese, ¿qué cosas le recomendarías a esa persona que está escuchando? Cuando llega un paciente en admisión a diálisis, pues ahí, como le mencionaba, la alimentación cambia totalmente a antes de llegar. En ese caso vamos a mirar lo que es en los laboratorios de sangre, se mira el potasio. El paciente tiene que restringir un poquito más el consumo de alimentos altos en potasio. Casi siempre están en viandas, frutas y vegetales, como el tomate, tiene mucho potasio, el guineo. Pues el paciente de diálisis tiene que restringir un poquito el exceso. Hay otras opciones que siempre se le da al paciente en frutas y vegetales que uno le dice, mira, puedes comer de esto un poquito más, de este no es que lo restringas, pero hay que evitarlo lo más que pueda. Igualmente también se mira el fósforo. El fósforo está básicamente en los alimentos enlatados, en los embutidos, que son corned beef, jamonilla, ese tipo de alimentos, pues se restringe. Ese tipo de alimentos en ellos se le restringe. Y también en los alimentos integrales tienen mucho fósforo. Entonces al paciente de diálisis yo le digo, en vez de comerme el pan integral, me vas a comer el pan regular, el pan blanco. No el de panadería, pero sí el pan de sándwich blanco. Y cuando tú dices embutido, ¿qué te refieres? Embutidos pues son alimentos que son procesados. Okay, Como todo lo que es enlatado y procesado. Okay. Jamonilla, ese tipo de alimentos. Perfecto. Entonces lo que te iba a preguntar es, ya que estamos hablando de la nutrición, ¿verdad? Y esto cada persona es diferente y obviamente se requieren, ¿verdad?, que uno pueda ver todos esos factores. Ella tiene que hacer una evaluación para decir cuántas calorías, pero una idea, ¿verdad?, que yo pienso que es una manera bien dinámica, que ¿verdad?, tú me la has mostrado. Cómo es las porciones, cómo tú las miras. Obviamente, vamos a hablar de una porción de cada cosa. ¿Cómo es el plato, una porción de cada cosa? Sin pensar en las calorías y la persona como tal. Como mencionaba, ¿verdad?, es importante que sepan que este proceso es individualizado porque el nutricionista dietista va a mirar condiciones de salud, la edad de la persona, la estatura de la persona, el peso, entre otros factores. Pero si lo hablamos de manera general, algo general que les pueda decir, pues básicamente es tener todos los grupos de alimentos. Yo no recomiendo restringir ningún tipo de alimento, o sea, vamos a tener el grupo de la grasa, el grupo de los carbohidratos, que ahí es que está el arroz, el pan, las pastas, el grupo de las proteínas, que entonces está pollo, pavo, el huevo, las proteínas también de origen vegetal, como habichuelas, etcétera. Tenemos también las frutas, que es importante, siempre las personas se asustan un poco con las frutas, que por el azúcar, ellas tienen su azúcar natural, pero las frutas es súper importante incluirlas y tienen múltiples beneficios. Y los vegetales son súper importantes. Importante, ¿verdad?, siempre incluir lo que es agua. Yo prefiero agua con todas las comidas. Y el grupo de los lácteos, que si hablamos en términos generales, es como que incluir todos los grupos de alimentos, pero saber controlar las porciones y escoger. Por ejemplo, cuando yo digo vamos a incluir grasas, no me refiero a que vamos a ir y vamos a comer los alimentos fritos, empanados, sino grasitas saludables como el aguacate, como el aceite de oliva, las nueces, las almendras,
Cuando hablo de proteína, preferimos, ¿verdad?, que nada sea frito ni empanado, y obviamente preferimos carnes magras, evitar el exceso de carnes rojas, que tienen mucho más alto consumo de grasa saturada, de contenido de grasa saturada, y preferir pollo, pavo, pescado. En cuanto a los vegetales, son súper importantes incluirlos en la dieta. Ellos tienen múltiples beneficios, al igual que las frutas. Y los lácteos, siempre preferir que sean bajos en grasa, la leche baja en grasa. Y por último, los carbohidratos, que yo recomiendo, que a menos que el paciente tenga una contraindicación, que siempre tratemos de incluir granos integrales, o sea, grano entero. Por ejemplo, el pan, en vez de comprar el regular, podemos comprar el integral, podemos intentar probar las pastas integrales, el arroz. Esos pequeños cambios, y que siempre sea agua con todas las comidas, y no olvidar, ¿verdad?, que es importante incluir siempre la actividad física en nuestra vida diaria. Por lo menos 30 minutos al día, actividad física de intensidad moderada o lo que ustedes puedan tolerar. Un ejemplo, que yo, vamos a decir hipotéticamente, yo voy a comer 2 porciones de proteína y escogí pollo o pechuga. Si yo no tengo algo para medir o pesar, ¿cómo yo puedo saber más o menos cuánto es la porción? En términos generales, ¿verdad? En términos generales, de la población general. Que están ajorados y están Sí. trabajando, Pues, día no tengo comida conmigo, ¿qué hago? Sí, yo siempre le digo al paciente que utilicemos la mano. Cuando no tenemos tazas de medir o balanza, yo siempre digo, utilicemos la palma de la mano. Por ejemplo, este círculo, que es mi palma, sin contar los dedos, es importante, equivale más o menos a 3 onzas. Y eso viene siendo una porción de proteína en el almuerzo o en la cena. En el caso tuyo, pues la palma de tu mano es más grande que la mía. Pues entonces, eso sería más o menos el pedazo de salmón o de carne que vayas a consumir. Y en mi caso, pues sería este circulito. Más o menos eso equivale a 3 onzas. Ok, perfecto. Entonces, en carbohidratos, si fueran a comer pan integral, una porción. Una porción viene siendo, si hablamos de pan, pues una porción sería un slide de pan, que puede comerse sus 2 porciones. Una porción de carbohidrato tiene aproximadamente 15 gramos de carbohidratos. Si fuera el pan, 80 calorías más o menos. Pero sí, se puede comer las 2 porciones. Por eso es que le digo que siempre vayan a un nutricionista dietista, porque ahí ustedes van a saber más a fondo cuántas porciones realmente usted requiere de carbohidratos o de grasa o de proteína, que según, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y yo te hago esas preguntas no porque, ¿verdad?, que lo quiero que le des como que una información errónea, es más para que la gente sepa cómo funciona. Sí. Una vez ves al nutricionista dietista, y es una manera bien dinámica, que una vez se piensa, rayo, ahora me van a restringir un montón, pero hay una estrategia para ayudarte a que mantengas esa nutrición. A mí me pasa mucho con los pacientes. Ellos llegan a mi oficina y muchos pacientes que van para control de peso, disminución de peso, van asustados y creen que uno le va a quitar todo tipo de alimento, le vamos a restringir. Y cuando se le hace el plan adecuado, ¿verdad?, a cada persona, ellos se quedan sorprendidos y dicen, pero es que aquí tengo bastante alimento, todos los grupos de alimentos. Y yo sí, porque yo quiero que sea... que si tenemos que disminuir de peso o control de peso, que sea de una manera que uno lo pueda, que se convierta en un estilo de vida. Porque cuando le restringimos alimentos, decimos, no vas a comer esto, no vas a comer lo otro, pues sí perdemos peso, pero es algo que no podemos sostener por mucho tiempo, porque nos va a hacer falta ese alimento, o nos va a dar como que esos atracones de ansiedad de querer comer eso. Entonces yo trato de darle todos los grupos de alimentos en porciones controladas, y obviamente dándole a escoger al paciente las opciones y las herramientas para escoger un alimento que sea lo más saludable posible. Igual, importante aquí los métodos de cocción. Por ejemplo, yo digo al paciente, pues mira, no me hagas el pollo frito, mejor házmelo asado, al grill. Y poco a poco es un proceso, no es algo tan rápido, pero poco a poco el paciente o la persona va aprendiendo y va cambiando su estilo de vida y lo convierte en su estilo de vida por años y, ¿verdad?, por su vida como tal. Dijiste al final, ¿verdad?, que de nuevo, para decirlo en arroz habichuelas, yo creo que lo explicaste, pero ¿qué es método de cocción? El método de cocción es cómo hacemos, casi siempre lo hablo con las carnes, etcétera. ¿Cómo las hacemos? Puede ser frito, puede ser empanado, puede ser asado, puede ser al vapor, puede ser hervido, etcétera. Pues ahí es que yo le digo al paciente que obviamente preferimos que sea asado, al grill, nada frito ni empanado, porque eso pues le va a añadir más grasa de las que no queremos, o sea, grasa mala,
que si las comemos en exceso, porque no es que un día no vaya a darse un gustito, pero si las comemos en exceso, pues esas son las que nos pueden llevar a que uno desarrolle condiciones cardiovasculares, alguna enfermedad del corazón, entre otras complicaciones. Ahora, volviendo a la vida estudiantil cuando estuviste en ciencias médicas, ¿cómo es la experiencia en dietista, como en internado? Pues en el recinto de ciencias médicas, el internado por lo menos de nutrición y dietética es un año, pero es un año bien intenso. Nosotras cambiamos de rotación todas las semanas, se puede decir. Hay alguna rotación que puede ser un poquito más larga, 2 semanas, 3 semanas, pero casi todas son semanales. Entonces uno está, por ejemplo, me toca una semana en clínico, en área de pediatría en un hospital, y estoy allí de lunes a viernes. Ya luego el próximo lunes vamos a otra rotación. Entonces es intenso porque uno tiene que terminar las tareas que nos dieron de la rotación esa semana antes de que se termine la semana, y a veces son muchas tareas, para entonces la otra semana ya estar en otra rotación, cambiar como que totalmente, y a veces uno está en clínico y de momento te envían algo de comunidad, como el Wii, como Gestar, cosas así. Pero es muy bueno, o sea, es lo que ayuda a que uno tenga experiencia en todas las áreas que nutrición cubre, que no solamente es hospital como se cree, hay muchas más áreas, y ahí uno va conociendo qué es lo que a uno le va gustando y en qué uno quisiera desarrollarse más adelante como profesional. O sea, ahora te voy a preguntar, ¿verdad? Que algo que hiciste, ¿verdad? Que por alguna razón decidiste poner tiempo en eso. Es la página de Nutre Sustentable. Sí. Háblame un poco de Nutre Sustentable y por qué la creaste y cuál es tu propósito dentro de Nutre Sustentable. Pues tengo mi página de Instagram como nutricionista, se llama Nutre Sustentable. Pues yo sí tenía hace tiempo, yo básicamente la creé más o menos para el 2021, pero sí lo había pensado hace tiempo. A mí me gusta mucho hablar y educar, me gusta mucho educar a las personas. Y en esa página la quise hacer con ese propósito, tratar de, por lo menos como las redes sociales son básicamente las que están moviendo el mundo, como quien dice, pues yo dije, me gustaría, a mí que me gusta educar y me gusta hablar también con las personas, pues quiero crear mi página de Instagram y por lo menos allí, ya sea una persona que uno llegue, pero que hablarle en forma obviamente sencilla, como decimos en arroz y habichuelas, darle pequeños tips, qué podemos hacer cuando vamos al supermercado, qué escogemos, qué no, diferentes cosas. Le hablo de qué debemos estar pendientes, la etiqueta nutricional. Es como que enseñar, mi propósito es como enseñar de manera sencilla a la comunidad en general, que aprendamos un poquito más de cómo escoger alimentos saludables o qué podemos hacer para no prevenir, porque verdad no es 100% que uno no llegue a una enfermedad, pero mientras tanto, ¿qué es importante que hagamos para uno mantenerse lo más saludable que pueda? Y con la alimentación, que es sumamente clave, pues quería llegar un poquito más a las personas. En el link, voy a escribirlo aquí, ¿verdad? En el video, nutresustentable, cómo se escribe, y entonces abajo va a haber el link hacia la página de Instagram para que puedan ir a seguir a Nutre Sustentable. Entonces, lo otro que iba a mencionar es qué recomendaciones le daría a una estudiante, un estudiante que quizás está en high school o en bachillerato y le interesa estudiar nutrición, sabe que va a hacer todavía con sus estudios graduados o lo que sea que le interese. ¿Qué les recomendarías para que puedan saber si esto es para ellos o no es para ellos? Yo en ese caso recomendaría, no sé si ellos pueden investigar, no sé si es más cuando uno está en universidad o cuando uno está en escuela superior se puede, pero si conocieran alguna nutricionista o áreas donde trabajen nutricionistas, que ellos pudieran ir y preguntar si pudieran ir como voluntario simplemente observar el trabajo de la nutricionista para ir conociendo más, porque a veces no sabemos lo que realmente abarca esta profesión. Sería bueno, y así van conociendo si realmente les gusta. Aunque como dije, nutrición tiene muchas áreas. No solamente es que hay una nutricionista en hospital, hay nutricionistas en diferentes áreas. Hay nutricionistas de investigación, que es una carrera bastante amplia, que está para las que les gusta hablar mucho con los pacientes, a las que no les gusta tanto. Hay otras áreas un poquito más de investigación, etcétera. Pero es una carrera hermosa, así que si les gusta, pues yo creo que pueden ir investigando antes con algún nutricionista que conozcan o buscar contactos donde puedan trabajar como voluntarios, aunque sean unos meses, para saber si realmente les gusta. Pero si les gusta como tal la nutrición, es una carrera hermosa y a mí lo más que me gusta es que uno tiene como que un pequeño, aunque sea una pequeña herramienta, donde uno puede ayudar a las personas indirectamente a mejorar su autoestima, el ver, por lo menos yo estoy en práctica privada, y el ver los rostros de los pacientes felices
por sus cambios en peso, cómo su autoestima aumenta, como que eso a mí me llena tanto de satisfacción y para mí es una carrera hermosa, que de verdad que sí. Entonces ahora me vino a la mente algo que deben saber en cuestión de cuáles son los requisitos, que te acuerdes, ¿verdad? Porque las cosas cambian. Quizás si estás en superior para entrar a la nutrición y quizás si estás en nutrición para entrar al internado de dietista. Okay. Pues yo no sé si las cosas pues, han cambiado recientemente, ¿verdad? Luego de la pandemia, pero por lo menos si estás en escuela superior y quisiera solicitar a la UPR en Río Piedras, que fue mi experiencia, no sé cómo sería en Ana Geméndez, pero hay obviamente nutrición que hay dentro del Departamento de Ciencias Naturales. Entonces ahí sí, hay que coger muchas clases de ciencias naturales, que son requisitos para poder tener el bachillerato en nutrición, o sea que no solamente hay que coger ciencias, químicas, etcétera. Que entonces ahí me imagino que se tendría que dejar llevar por el GPS que pidan, que no recuerdo realmente cómo es. Luego de eso, en cuanto al internado, pues también exigen, obviamente, cada internado es distinto. En Puerto Rico está el de la escuela, el del Hospital de Veteranos, el del Departamento de Salud y el de Recinto de Ciencias Médicas. Cada internado exige su promedio. Entonces, cuando estén en el bachillerato le van a educar un poquito más sobre eso, pero hay que ver, ¿verdad?, cuál es el promedio que piden. Hay algunos que piden unos exámenes, por lo menos el Recinto de Ciencias Médicas no pide, ellos lo que piden es, uno hace como que trabajo de voluntario, el promedio, a veces piden que uno haga algunos ensayos escritos y un proceso de entrevista. Hay un proceso de entrevista, por lo menos Ciencias Médicas tiene una entrevista que es grupal, con más compañeros, y también ese mismo día tienes una entrevista individual. Ya luego de eso es una plataforma y uno como a los 2 meses se entera si fue aceptado o no. En el caso de no ser aceptado, porque escogen a 10 por año en cada internado, o sea, 10 para veteranos, 10 para el Departamento de Salud, 10 para el Departamento de Ciencias Médicas, pero nada, uno en caso de no ser aceptado la primera vez, pues le exhorto a todos los que estén pasando por esto que no se quiten, que sigan mejorando, porque sé que son excelentes todos, pero haciendo más trabajo de voluntario y sigan solicitando el próximo año. Nada, Joanlyn, gracias por sacar el tiempito de hacer esta entrevista mini podcast con Sol de PR y estoy seguro que vamos a ver a Joanlyn pronto en actividades de Sol de PR o iniciativas de Sol de PR junto a Nutre Sustentable. Que tengan un bonito día.